En lo más profundo del desierto de Nevada existe un lugar tan enigmático, tan hermético y tan fuertemente vigilado que durante décadas ha sido el centro de cientos de teorías, rumores y secretos jamás confirmados. Un sitio donde las leyes de la lógica parecen desvanecerse y donde los límites entre la ciencia y la ciencia ficción se difuminan. Hablamos, por supuesto, del Área 51. Pero, ¿qué es exactamente este lugar? ¿Una simple base militar de pruebas o el epicentro del mayor encubrimiento de la historia moderna? Desde que se hizo pública su existencia, miles de personas alrededor del mundo se han obsesionado con descubrir lo que realmente ocurre tras sus cercas electrificadas. Y no es para menos. Este lugar ha sido vinculado a naves extraterrestres, tecnología nunca antes vista, documentos secretos y hasta avistamientos de seres no humanos. A lo largo de los años, el Área 51 ha alimentado la imaginación colectiva como ningún otro sitio en el planeta. Películas, documentales, novelas, memes, foros de internet. Todos han intentado descifrar sus misterios. Pero la verdad sigue enterrada bajo capas de silencio, clasificaciones gubernamentales y arena del desierto. Sin embargo, hay piezas sueltas, pistas, relatos de exempleados, documentos filtrados y eventos públicos que juntos nos permiten armar un rompecabezas inquietante. ¿Sabías que esta base fue clave en uno de los proyectos más secretos de la Guerra Fría? ¿O que algunos de los aviones más avanzados del mundo fueron probados allí por primera vez? ¿Y qué hay de los testimonios que aseguran haber visto tecnología que no parece de este planeta? Hay quienes creen que el gobierno estadounidense ha logrado replicar tecnología alienígena gracias a ingeniería inversa. Otros aseguran que todo es un gigantesco experimento de desinformación para ocultar algo aún más grande. Lo cierto es que entre lo que se sabe, lo que se sospecha y lo que se ha tratado de ocultar durante décadas, el Área 51 se ha convertido en una leyenda viva. Y en este video vamos a sumergirnos en lo más profundo de esa leyenda, pero no con teorías vacías ni especulaciones sin base. Vamos a revisar hechos, documentos reales, eventos históricos comprobables y también, por supuesto, las teorías más fascinantes que rodean a este lugar prohibido, desde el enigmático proyecto U-2 hasta el famoso evento Storm Area 51, que convocó a miles a las puertas de la base, desde los aviones secretos hasta los ovnis, desde el incidente de Roswell hasta la famosa autopista extraterrestre. ¿Estás listo para conocer los 10 secretos mejor guardados del Área 51? Te advertimos algo. Después de ver este video, ya no volverás a mirar al cielo de la misma forma. 1. ¿Qué es realmente el Área 51? El Área 51 es mucho más que un punto en el mapa. Es una instalación militar ubicada en el desierto del sur de Nevada, dentro del extenso campo de pruebas y entrenamiento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, conocido como Nellis. Está rodeada por montañas, desierto y una zona de exclusión aérea estricta, pero su verdadera naturaleza ha sido deliberadamente envuelta en secreto. Oficialmente, durante años ni siquiera existía. El gobierno de los Estados Unidos negó su presencia hasta 2013, cuando documentos desclasificados de la CIA finalmente reconocieron que el Área 51 era utilizada para el desarrollo y pruebas de aeronaves secretas. En realidad, desde la década de 1950, esta base fue fundamental para probar prototipos de aviones espía y otras tecnologías de vanguardia que jamás podían hacerse públicas. Lo curioso es que su mismo secretismo fue lo que desató las teorías. Su ubicación remota, las prohibiciones de sobrevuelo, la vigilancia extrema y la falta de acceso para el público alimentaron rumores que iban mucho más allá de lo militar. Las luces extrañas en el cielo, los relatos de empleados y los testimonios de pilotos civiles hicieron que el nombre Área 51 se convirtiera en sinónimo de conspiración, ovnis y tecnología alienígena. Y aunque oficialmente se dice que solo se desarrollan aeronaves experimentales, miles de personas creen que allí se esconden naves extraterrestres, cuerpos de seres de otros mundos o incluso portales interdimensionales. ¿Por qué tanta gente cree en estas cosas? Porque todo está diseñado para no saberse. No hay respuestas, no hay explicaciones, solo silencio, misterio y más preguntas. Actualmente, el Área 51 sigue activa, con acceso extremadamente restringido. Las señales de advertencia alrededor del perímetro dicen claro, uso de fuerza letal autorizado. Ni siquiera los vuelos comerciales pueden pasar por encima. Y para muchos, este nivel de secretismo no es compatible con algo normal. Entonces, ¿qué es realmente el Área 51? Depende a quién le preguntes. Para el gobierno es un sitio de pruebas avanzadas. Para los teóricos es la cuna del mayor encubrimiento alienígena de la historia. Para nosotros es el punto de partida de uno de los misterios más apasionantes del mundo moderno.
y lo que descubrirás en los siguientes puntos podría hacerte cuestionar todo lo que creías saber sobre este lugar. 2. Origen del Área 51. El proyecto U-2. El misterio del Área 51 comienza con un avión y con la Guerra Fría. Corría el año 1955 y Estados Unidos necesitaba desesperadamente espiar a la Unión Soviética desde el aire, pero los aviones convencionales podían ser fácilmente detectados y derribados. Entonces la CIA inició en secreto el desarrollo de una aeronave revolucionaria, el avión espía Lockheed U-2, capaz de volar a altitudes superiores a los 21.000 metros, muy por encima del alcance de los radares y misiles soviéticos, o al menos eso pensaban. Pero este proyecto ultra secreto no podía desarrollarse en cualquier parte. Se necesitaba un lugar aislado, lejos de miradas curiosas, sin tráfico aéreo y con un terreno lo suficientemente plano para construir pistas de aterrizaje. Fue entonces cuando encontraron Groom Lake, una antigua pista de pruebas abandonada en medio del desierto de Nevada. Ahí, en ese páramo árido, nació lo que hoy conocemos como el Área 51. El sitio fue elegido por Kelly Johnson, el legendario ingeniero de Lockheed y mente maestra detrás del U-2. Pronto comenzaron a llegar los primeros equipos, materiales y trabajadores. Todo se hizo con el más alto nivel de secretismo. Los contratos no mencionaban Área 51. Todo era parte del misterioso ranchito o Watertown Strip. Las primeras pruebas del U-2 comenzaron en julio de 1955. Este avión podía volar más alto que cualquier otro en el mundo en ese momento, pero no era invisible. Irónicamente, su gran altitud lo hacía muy visible para los radares soviéticos, aunque difícil de alcanzar con armamento convencional. Lo importante era que cumplía su misión, recopilar inteligencia crucial desde las alturas. Pero algo inesperado ocurrió. A medida que se realizaban estos vuelos de prueba, comenzaron a reportarse extraños objetos volando sobre el suroeste de los Estados Unidos. Pilotos comerciales y civiles empezaron a ver luces misteriosas en el cielo, aviones que parecían desafiar la física. Sin saberlo, estaban viendo al U-2, y fue así como empezaron los primeros rumores de naves extraterrestres. El desarrollo del U-2 fue un éxito, pero su historia está profundamente ligada al inicio del mito del Área 51. Este avión no solo abrió una nueva era en la guerra de espionaje, también encendió la chispa de uno de los mayores misterios modernos, que más se está probando allí que aún no conocemos. Así nació el mito, pero el verdadero vuelo apenas comenzaba. 3. El proyecto Oxcart y el avión A-12, tecnología del futuro en pleno siglo XX. Tras el éxito del U-2, la CIA y Lockheed no se detuvieron. Aunque el U-2 podía volar a gran altitud, en 1960 quedó claro que no era invulnerable. Ese año, un misil soviético derribó un U-2 piloteado por Francis Gary Powers, provocando una crisis diplomática internacional. El mensaje era claro: los cielos ya no eran seguros, y era momento de evolucionar. Así nació el proyecto Oxcart, una operación secreta que llevaría la tecnología aeronáutica a niveles jamás imaginados. Su objetivo: desarrollar un avión espía más rápido, más alto y más sigiloso que cualquier otro. El resultado fue el A-12, un avión negro, afilado y futurista que parecía salido de una película de ciencia ficción y que solo podía probarse en un lugar fuera del radar público: el Área 51. El Lockheed A-12, precursor del famoso SR-71 Blackbird, fue construido con una aleación especial de titanio para resistir el calor extremo generado al volar a velocidades superiores a Mach 3, es decir, más de 3.500 km por hora. Era tan rápido que podía atravesar un país enemigo antes de que los radares terminaran de detectarlo, pero poner en marcha el A-12 fue una pesadilla logística. Groom Lake, la base secreta, tuvo que ser ampliada. Se construyeron nuevas pistas, hangares y una pista de aterrizaje diagonal especial, capaz de soportar las brutales velocidades y temperaturas. La construcción se realizó bajo total secretismo, con equipos trabajando día y noche, protegidos por protocolos de seguridad extremos. Pilotos seleccionados entre los mejores del país fueron entrenados en condiciones ultrasecretas. Cada vuelo del A-12 era una mezcla de precisión quirúrgica y riesgo extremo. Cualquier fallo podía significar la muerte. Y sin embargo, los vuelos de prueba continuaron, alimentando rumores entre los pocos que lograban ver un destello negro cruzando el cielo a velocidades imposibles. Muchos pensaban que eran naves extraterrestres, pero no, era tecnología terrestre, adelantada a su tiempo por décadas. El A-12 fue uno de los secretos mejor guardados del gobierno de Estados Unidos. Operó brevemente entre 1963 y 1968,
y aunque fue reemplazado por el SR-71, dejó una huella imborrable en la historia de la aviación y del misterio, porque fue con el A-12 que el Área 51 pasó de ser una simple base secreta a convertirse en leyenda. Con cada prueba, cada maniobra y cada silueta negra surcando el cielo, el mito del Área 51 crecía. ¿Era un avión? ¿Una nave alienígena? ¿Un experimento fallido? Nadie lo sabía con certeza, pero todos querían descubrirlo. 4. El nacimiento del mito OVNI. Luces en el cielo y silencio oficial. A mediados del siglo XX, algo comenzó a cambiar en el desierto de Nevada. Ya no eran solo pruebas militares ni vuelos secretos. Los cielos sobre el Área 51 se llenaron de rumores y de luces misteriosas. Comenzaban los años 50 y 60, una época marcada por la Guerra Fría, la carrera espacial y, por supuesto, el auge de los avistamientos de objetos voladores no identificados. Pero ¿por qué tantos ovnis justo en esa zona? La respuesta está en la propia actividad de la base. Los vuelos de aviones como el U-2, el A-12 o más tarde el SR-71 Blackbird rompían todos los límites conocidos de altitud y velocidad. Estas aeronaves surcaban el cielo a más de 20.000 metros, mucho más alto de lo que cualquier avión comercial podía alcanzar. A esa altitud, los rayos del sol reflejados en el fuselaje de titanio podían provocar destellos brillantes, visibles desde kilómetros, sobre todo durante el amanecer o el atardecer. Para un ciudadano común, ver una figura oscura, afilada, sin sonido aparente y moviéndose a velocidades imposibles, solo podía tener una explicación: extraterrestres. El gobierno, lejos de aclarar la situación, alimentó el misterio con su silencio. Cada vez que alguien reportaba un avistamiento, las autoridades respondían con evasivas. No confirmaban ni negaban nada. El secretismo era total, y como suele ocurrir, eso solo sirvió para echar más leña al fuego. Las teorías no tardaron en multiplicarse. ¿Había un platillo volador estrellado en la base? ¿Estaban los científicos norteamericanos realizando ingeniería inversa con tecnología alienígena? ¿Se hacían autopsias a extraterrestres capturados? Una historia en particular avivó el mito como ninguna otra: el incidente de Roswell en 1947, donde se dijo que un platillo volador se estrelló en Nuevo México. Aunque Roswell está lejos del Área 51, la conexión fue inevitable. Décadas después, los teóricos de la conspiración comenzaron a afirmar que los restos del supuesto ovni y sus ocupantes fueron llevados secretamente al Área 51 para ser estudiados. En los años 80, un hombre llamado Bob Lazar daría una entrevista explosiva, asegurando haber trabajado en instalaciones cerca del Área 51, específicamente en una zona llamada S4, donde, según él, se experimentaba con naves alienígenas recuperadas. Su testimonio catapultó al Área 51 a la fama mundial, convirtiéndola en sinónimo de vida extraterrestre y secretos gubernamentales. Desde entonces, cada luz extraña, cada sonido inexplicable, cada sombra que cruza el cielo, se convierte en parte del legado ovni del Área 51. La línea entre la realidad y la conspiración se volvió borrosa, y así nació el mito. Un mito que, hasta hoy, sigue vivo. 5. La conexión con Roswell. Del desierto de Nuevo México al corazón del misterio. En 1947, en un rincón del desierto de Nuevo México, algo cayó del cielo. Era el comienzo de la era moderna de los ovnis. Las primeras noticias hablaban de un platillo volador recuperado por el ejército estadounidense. Horas después, el mismo ejército cambió su versión y afirmó que se trataba simplemente de un globo meteorológico. Pero ya era demasiado tarde. El mito había nacido. Ese suceso, conocido como el incidente de Roswell, es probablemente el más famoso de todos los relatos relacionados con ovnis. Durante décadas fue un caso aislado, hasta que poco a poco se empezó a vincular con otro lugar, el Área 51. Y aquí es donde la historia da un giro. Muchos creen que lo que realmente se estrelló en Roswell no fue un globo, sino una nave extraterrestre, y que los restos, incluyendo supuestos cuerpos alienígenas, fueron trasladados en secreto a instalaciones altamente clasificadas en Nevada. ¿El destino final? La zona más resguardada del Área 51, o como algunos aseguran, el enigmático sitio S4, ubicado cerca del lago Papoose. Durante los años 80, el científico Bob Lazar, el mismo que encendió la mecha del mito ovni moderno, declaró públicamente que trabajó en ingeniería inversa de tecnología alienígena en instalaciones cerca del Área 51. Y según su testimonio, algunas de esas naves provenían del accidente de Roswell. Desde entonces, la conexión entre Roswell y el Área 51 se volvió inseparable.
Los ufólogos, investigadores independientes y medios de comunicación comenzaron a construir una narrativa en la que el gobierno de Estados Unidos no solo ocultaba pruebas de vida extraterrestre, sino que también experimentaba con su tecnología. Se hablaba de hangares subterráneos, de autopsias a alienígenas, de comunicación con civilizaciones de otros mundos, incluso de acuerdos secretos entre autoridades humanas y visitantes de otros planetas. Lo curioso es que hasta hoy no hay pruebas oficiales que respalden estas afirmaciones. Pero el silencio del gobierno, la estricta seguridad en el perímetro del Área 51 y la absoluta falta de transparencia solo han contribuido a alimentar la especulación. Para muchos, Roswell fue solo el comienzo. La verdadera historia se escribió, y quizás aún se escribe, detrás de las puertas cerradas del Área 51. En ese cruce de caminos entre el mito y la realidad, entre Nuevo México y Nevada, nació uno de los secretos más fascinantes de la historia contemporánea. Y tal vez, solo tal vez, el mayor encubrimiento de todos los tiempos. 6. Tecnología alienígena y experimentos secretos. Ingeniería inversa en el Área 51. Uno de los rumores más persistentes sobre el Área 51 es que allí no solo se guardan naves extraterrestres, sino que se trabaja activamente en desentrañar su tecnología. Esto es lo que se conoce como ingeniería inversa. Tomar un objeto, en este caso supuestamente alienígena, y tratar de comprender cómo funciona para luego replicarlo o adaptarlo a fines humanos. Según algunos denunciantes y exempleados, dentro de las instalaciones del Área 51 se encontrarían vehículos voladores no identificados capturados a lo largo de los años. Uno de los testimonios más polémicos proviene de Bob Lazar, quien en 1989 aseguró haber trabajado en un programa secreto para analizar el sistema de propulsión de una nave extraterrestre. Lazar describió tecnología que no se parecía a nada creado en la Tierra. Sistemas de gravedad manipulados con un elemento desconocido, que luego llamó elemento 115, reactores sin combustibles convencionales y cabinas demasiado pequeñas para humanos. Incluso afirmó haber visto hasta 9 naves alienígenas, todas diferentes entre sí. Aunque muchos desacreditaron su historia, otros investigadores notaron que varios de los elementos que mencionó Lazar, como el elemento 115 desconocido en su momento, serían descubiertos oficialmente años después por la ciencia bajo el nombre de moscovio. Pero los rumores no terminan ahí. Se habla de experimentos con materiales no identificados, desarrollos de armas de energía, sistemas de camuflaje óptico y tecnologías que estarían décadas por delante del conocimiento civil actual. Algunos incluso afirman que ciertos avances modernos en aeronáutica, láseres y microprocesadores podrían haber surgido tras estudiar tecnología no terrestre. Por supuesto, todo esto carece de confirmación oficial, y el hermetismo del gobierno solo ha echado leña al fuego. Las autoridades han negado una y otra vez la existencia de tecnología alienígena en sus instalaciones. Sin embargo, el hecho de que el Área 51 haya sido durante años un sitio de pruebas de aeronaves ultrasecretas como el avión espía U-2 o el SR-71 Blackbird hace que la línea entre tecnología humana avanzada y tecnología no humana se vuelva cada vez más difusa. Y es precisamente en ese gris donde habita el misterio. Si en algún lugar del mundo se está intentando recrear tecnología extraterrestre, ese lugar para millones de personas tiene un nombre: Área 51. 7. Bob Lazar y su explosiva confesión sobre el Área 51. Si hay algo que se ha confirmado sobre el Área 51, es que ha sido durante décadas el centro neurálgico del desarrollo aeronáutico más secreto de los Estados Unidos. Aunque el misterio ha alimentado historias de ovnis y extraterrestres, la realidad también es asombrosa. Algunas de las aeronaves más avanzadas del mundo nacieron en esta base. Durante la Guerra Fría, la necesidad de espiar a la Unión Soviética sin ser detectados llevó al gobierno de Estados Unidos a buscar soluciones tecnológicas nunca antes vistas. Fue así como surgió el proyecto U-2, un avión espía de gran altitud capaz de sobrevolar territorio enemigo a más de 20 kilómetros de altura. Su existencia fue completamente clasificada, y el lugar perfecto para probarlo sin llamar la atención fue el Área 51, pero esto fue solo el comienzo. Más tarde llegó el SR-71 Blackbird, un avión capaz de volar a velocidades cercanas a Mach 3, con un diseño tan futurista que aún hoy parece salido de una película de ciencia ficción. Luego se probaron modelos experimentales como el F-117 Nighthawk, el primer avión con tecnología stealth, invisible al radar, y más adelante el B-2 Spirit, el icónico bombardero negro en forma de ala voladora. Cada uno de estos proyectos se mantuvo en secreto durante años.
Incluso muchos pilotos y técnicos involucrados no sabían exactamente en qué estaban trabajando, debido al alto nivel de compartimentación de la información. Solo una pequeña élite tenía acceso completo al panorama general. El secretismo no solo respondía a motivos militares, sino también estratégicos. Mantener a la opinión pública y a potencias extranjeras en la oscuridad garantizaba una ventaja tecnológica abrumadora. Por eso, las aeronaves eran ensambladas, probadas y almacenadas en hangares dentro del Área 51, protegidas por vigilancia extrema y vuelos restringidos en todo el espacio aéreo circundante. Hoy en día, muchos creen que se siguen desarrollando nuevos prototipos, drones hipersónicos, cazas de sexta generación e incluso aviones con capacidades nunca antes vistas. Y aunque los gobiernos insisten en que ya no se hacen pruebas tan sensibles, la actividad en la zona, detectada por satélites y testigos, demuestra lo contrario. En resumen, si bien la leyenda alienígena sigue viva, lo que sí está comprobado es que el Área 51 ha sido una fábrica de tecnología militar adelantada a su tiempo, y eso por sí solo la convierte en un lugar tan fascinante como enigmático. 8. Pruebas con tecnología extraterrestre. ¿Mito o realidad? Una de las teorías más fascinantes y también más polémicas sobre el Área 51 es la posibilidad de que allí se hayan realizado pruebas con tecnología de origen extraterrestre. Aunque no hay pruebas concluyentes, cientos de testimonios y documentos desclasificados han mantenido viva esta hipótesis durante décadas. El rumor más popular surgió a fines de los años 80, cuando Bob Lazar, un supuesto excontratista del gobierno, declaró públicamente haber trabajado en una instalación secreta llamada S4, cerca del Área 51. Según Lazar, su labor consistía en estudiar y tratar de replicar la propulsión de 9 naves extraterrestres almacenadas por el gobierno. Lo más impactante fue su descripción de un sistema de propulsión basado en el elemento 115, un material desconocido en ese entonces y que años más tarde fue efectivamente sintetizado en laboratorios. Lazar aseguró que las naves no solo no eran humanas, sino que su funcionamiento violaba las leyes conocidas de la física. Sus declaraciones desataron una oleada de teorías y atrajeron la atención de millones. Para muchos fue la primera vez que alguien desde adentro rompía el silencio sobre tecnología alienígena oculta. El gobierno de Estados Unidos, como era de esperarse, negó todo. Pero lo curioso fue que durante años no reconoció oficialmente la existencia del Área 51 hasta 2013, lo que alimentó aún más las sospechas. Muchos se preguntan, si no ocultan nada, ¿por qué negar su existencia durante tanto tiempo? También existen informes de avistamientos de luces extrañas, objetos que cambian de dirección de forma instantánea o que vuelan sin emitir sonido alguno. Estos reportes, realizados por personal militar, pilotos comerciales y civiles, son demasiado numerosos como para ser ignorados. Ahora bien, los escépticos señalan que muchas de estas observaciones podrían explicarse por las pruebas de aviones experimentales altamente avanzados, como los drones, el SR-71 o el F-117 antes de su presentación pública. Sin embargo, algunos movimientos y velocidades descritas en estos avistamientos no coinciden con ninguna tecnología conocida hasta hoy. ¿Estamos entonces ante un caso de ingeniería inversa de naves extraterrestres? ¿O simplemente ante una cadena de malentendidos reforzada por el secretismo militar? La verdad es que aunque no hay pruebas definitivas, la posibilidad no puede descartarse del todo. El hermetismo que rodea al Área 51, junto con testimonios como el de Lazar, han hecho que esta teoría sea un pilar fundamental del mito moderno sobre los extraterrestres en la Tierra. 9. El incidente de Roswell y su supuesta conexión con el Área 51. El incidente de Roswell, ocurrido en julio de 1947, es sin duda uno de los eventos más emblemáticos del fenómeno OVNI y frecuentemente se relaciona con el misterio que envuelve al Área 51. Aunque Roswell ocurrió en Nuevo México y el Área 51 está en Nevada, muchos investigadores y teóricos de la conspiración creen que los restos recuperados y posiblemente los cuerpos no humanos fueron llevados secretamente a instalaciones dentro o cerca del Área 51 para su análisis. Todo comenzó cuando un granjero llamado Mac Brazel descubrió extraños restos metálicos esparcidos en su rancho cerca de Roswell. Días después, la Fuerza Aérea emitió un comunicado informando que había recuperado un platillo volador, aunque horas más tarde se retractaron, diciendo que se trataba simplemente de un globo meteorológico. Esta repentina contradicción fue vista por muchos como un intento deliberado de encubrir la verdad. La teoría más popular sostiene que lo que se estrelló en Roswell no fue un globo, sino una nave extraterrestre, y que los restos fueron trasladados a instalaciones ultrasecretas como el Área 51. De hecho, en las décadas siguientes, empleados
y contratistas anónimos afirmaron que dentro de la base se almacenan materiales recuperados de Roswell y que se han realizado esfuerzos de ingeniería inversa para comprender su tecnología. El mito creció aún más con el auge de la cultura pop en los años 90, cuando programas como The X-Files y películas como Independence Day reforzaron la idea de que el gobierno de Estados Unidos oculta evidencia de vida extraterrestre en el Área 51, con Roswell como punto de partida. En 1994, la Fuerza Aérea publicó un informe que reafirmaba que los restos pertenecían al Proyecto Mogul, una operación secreta que utilizaba globos para detectar pruebas nucleares soviéticas. Pero para muchos, este informe llegó demasiado tarde y se percibió más como una cortina de humo que como una explicación convincente. Incluso exoficiales militares retirados han sugerido que algo inusual ocurrió realmente en Roswell y que la conexión con el Área 51 no es descabellada. Según sus declaraciones, el nivel de secreto en torno al traslado del material recuperado fue inusualmente alto, lo cual alimenta la sospecha de que algo más grande se estaba ocultando. Hoy, Roswell y el Área 51 forman parte del imaginario colectivo como símbolos centrales del encubrimiento extraterrestre, siendo el incidente de 1947 la chispa que inició una era de sospechas, teorías y búsqueda constante de respuestas. 10. Storm Area 51. El evento que se volvió viral. En 2019, el Área 51 volvió a estar en el centro del interés global, no por un nuevo descubrimiento o filtración, sino por un evento viral que comenzó como una broma en redes sociales y terminó atrayendo a miles de personas al desierto de Nevada. Todo empezó el 27 de junio, cuando Matty Roberts, un joven californiano y entusiasta del misterio, creó un evento en Facebook titulado Storm Area 51, They Can't Stop All of Us. Asaltemos el Área 51, no pueden detenernos a todos. La idea era sencilla pero explosiva. Si suficientes personas acudían al Área 51, podrían asaltarla y descubrir los secretos que el gobierno ocultaba, especialmente en lo relacionado a la vida extraterrestre. Aunque comenzó como una broma satírica, el evento se viralizó rápidamente. En pocas semanas, más de 2 millones de personas confirmaron su asistencia, mientras que 1.5 millones más marcaron interesado. El fenómeno llamó tanto la atención que incluso las autoridades federales intervinieron. La Fuerza Aérea de Estados Unidos advirtió seriamente que el intento de ingresar a instalaciones militares restringidas podría tener consecuencias legales y físicas graves. Aún así, la expectación siguió creciendo y se convirtió en tema de conversación mundial. Finalmente, el 20 de septiembre de 2019, unas 6.000 personas viajaron hasta los pequeños pueblos cercanos al Área 51, especialmente Rachel, considerada la capital mundial de los ovnis. Aunque nadie intentó realmente cruzar los límites de la base, custodiada por militares armados, el evento se transformó en una especie de festival alternativo, con música, disfraces, conferencias y cultura alienígena. El evento original dio paso a 2 festivales oficiales, Alienstock en Rachel y otro en Jico, Nevada. Aunque hubo problemas logísticos, ambos atrajeron la atención de los medios internacionales y consolidaron el fenómeno como una mezcla de activismo, sátira y cultura pop. Además, sirvió para que muchas personas descubrieran el Área 51 y su historia, especialmente las nuevas generaciones. Lo más interesante es que, a pesar de haber sido una parodia, Storm Area 51 dejó claro que el misterio que rodea a esta base secreta sigue más vivo que nunca. Fue un recordatorio global de cuánto fascinan los secretos, los extraterrestres y la posibilidad de que el gobierno esté ocultando más de lo que admite públicamente. Hoy, este evento es recordado como un momento único donde la conspiración, el humor y la cultura digital se unieron para crear uno de los movimientos virales más extraños y comentados de la década. El Área 51 sigue siendo uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Desde experimentos secretos hasta teorías sobre vida extraterrestre, cada rincón de este sitio alimenta la imaginación de millones. Ya sea por sus avistamientos OVNI, sus proyectos de aviación ultra secretos o eventos virales como Storm Area 51, lo cierto es que esta base militar ha trascendido su función original para convertirse en un verdadero ícono de la cultura popular y conspirativa. ¿Esconde realmente tecnología alienígena? ¿O es simplemente el telón de fondo perfecto para las historias que queremos creer? Sea como sea, el Área 51 representa mucho más que una base. Es el símbolo de todo aquello que está oculto y que deseamos descubrir. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que el gobierno realmente oculta secretos extraterrestres en el Área 51? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete para más misterios como este y comparte este video con tus amigos conspiranoicos. La verdad está allá afuera y juntos vamos a encontrarla.
activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Síguenos en redes para contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo misterio.